Bienvenidos a No Tengo Mayor Gozo. Este espacio nació de la necesidad de comunicarle a los papás lo que estamos viviendo día a día aquí en la escuela. Y queremos que ustedes como papás no tengan mayor gozo que este: oír que sus hijos andan en la verdad. Empecemos. Este episodio está buenísimo porque le queremos hablar a varios tipos de papás. Y básicamente es la idea de la escuela como burbuja. Gracias a Dios tenemos papás de muchísimos tipos aquí en la escuela y hemos tenido papás que llegan y dicen: no quiero una escuela cristiana porque no quiero que mi hijo crezca en una burbuja. Ok, esos son unos. Hablemos de esos. Si mi hijo crece en una escuela cristiana, va a crecer en una burbuja y cuando salga al mundo, el mundo se lo va a comer. No va a tener herramientas, no va a tener habilidades para defenderse. Y a este papá, si tú eres ese papá que tú estás pensando eso, yo te quiero decir, eso es mentira. La escuela cristiana no es una burbuja. Y te quiero explicar por qué no es una burbuja. Y cualquier alumno de una escuela cristiana, maestro, etcétera, te pudiera confirmar esta verdad. La escuela cristiana es habitada por pecadores. Los alumnos de las escuelas cristianas en su mayoría no son cristianos, aunque sus papás lo sean, aunque hayan hecho una oración o una profesión de fe, aunque se hayan bautizado, sus frutos evidencian que no conocen a Jesús y que Jesús no es su Señor. Entonces, ¿qué es lo que vivimos en la escuela día a día? Lo que vivimos allá afuera. Personas pecadoras, orgullosos, mentirosos. Me gusta mucho esta imagen de: es que no quiero que mi hijo se contamine, o es que mi hijo va a estar muy limpio y se va a contaminar. Y yo te quisiera decir, ¿recuerdas que nacemos sucios? Que la Biblia nos enseña de que el pecado vive en nosotros, que nacemos bajo maldición. Es decir, tu hijo nace pecador. Y todos sus compañeritos adorables, hermosos, bonitos, que juegan y son tiernos y dulces cuando tienen 2, 3 años, y no tanto cuando tienen 12, 13, nacen pecadores. Son pequeños pecadores que necesitan un gran salvador. Entonces, simplemente para aterrizar y decir, la escuela cristiana no debe de ser una burbuja. No puede, aunque quisiera. Porque los papás son pecadores. Aún siendo cristianos seguimos pecando y seguimos siendo ciegos a nuestro propio pecado. Entonces, esa idea de no quiero una escuela cristiana porque va a ser una burbuja, déjame decirte, eso no es verdad. Lo que sí va a ser una escuela cristiana es un lugar en el que le enseñemos al niño la verdad. Y espero que esto sea común a todas las escuelas cristianas, que seamos intolerantes a la mentira. Ya sea la mentira LGBT, la mentira del robo, la mentira de la violencia, que seamos intolerantes en la escuela cristiana. Y eso no es una burbuja, eso es enseñarle al niño: así funciona el universo, el cosmos, la creación de Dios funciona en base a que si mientes te va a ir mal. Eso queremos que lo aprendas aquí. Y que Jesús dice: yo soy la verdad, conóceme y serás libre. La verdad te hace libre. Esa es la burbuja, si tú quieres, de la escuela cristiana, que insisto, no hay burbuja. Porque si fuera una burbuja estaría habitada por sucios. Entonces la burbuja por dentro está igual de puerca que por fuera. Ahora quiero pasar a otro tipo de papá que dice: yo sí quiero una escuela cristiana porque es una burbuja. Y ahí mi hijo no va a pecar, ni sus compañeros. Déjame tronar esa burbuja y decirte: en la escuela tu hijo va a pecar. Y hay papás que nos dicen: es que no sé con quién se está juntando porque está mintiendo. Ya lo hemos mencionado en otros episodios. Y déjame decirte, se está juntando consigo mismo. Se está escuchando a su mismo. Sí sabes que platicamos con nosotros mismos la mayoría del tiempo y escuchamos nuestros pensamientos. Hay un autor que le llama el soundtrack. El soundtrack es la música de fondo que yo estoy escuchando y repitiendo en mi mente. El niño es mentiroso. ¿Por qué? Porque quiere el juguete, porque no quiere la consecuencia. Esa es la burbuja de la escuela cristiana, insisto, no es una burbuja. No podemos ni queremos que sea una burbuja. Y tengo un ejemplo que se me viene mucho a la mente cuando hablo de este tema con papás.
Cuando fueron las elecciones hace unos meses en México, niños de primaria me decían, profe, es que aquí a la vuelta hay un anuncio de un partido político en el que se ven dos hombres en una posición romántica. Y yo la verdad, lo primero que en mi mente fue como, wow, estos niños están viendo, están expuestos a una cantidad que ni nos imaginamos de información y muchas veces como papás no nos enteramos. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Cuál es ese edge, ese como filo que le tenemos de ganancia a todas las escuelas no cristianas? Que aquí se conoce la verdad y la verdad hace libres a los niños. Y el conocer que fui creado por Dios y que Dios me da mi identidad y que Dios dice esto es bueno y esto es malo y no yo mismo, a los niños les quita un peso y les permite ser felices y tener vidas plenas. Y que yo les pueda decir a esos niños, escúchame bien lo que te voy a decir, tu sexualidad la decidió Dios en el momento en el que fuiste concebido en el óvulo. Y ese es tu sexo, ese es tu género y no va a cambiar en toda la eternidad. Y es bueno que Dios escogió que fueras eso. Y eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que enseña Dios y eso es lo que la biología afirma. Y en la escuela cristiana tenemos esa libertad, pero más que libertad yo diría obligación de hablarles a los niños con la verdad y que los niños puedan decir, claro, eso tiene sentido. Yo soy lo que soy porque Dios lo decidió y estoy feliz y agradecido con Dios porque Él escogió que yo sea como soy. Y esa es la diferencia de la escuela cristiana. Maestros que conocen a Jesús, que aman a Jesús, que conocen la verdad y que enseñan la verdad en ciencias, en matemáticas, en arte, en música. Todo apunta a un creador creativo, amoroso, hermoso, ordenado. Y nosotros debemos de responderle y entonces nos esforzamos por la razón correcta, no por vanagloria, no por jactarnos, sino por desarrollar los dones que Él nos dio para su gloria. Y entonces se vuelve, la vida tiene sentido porque entendemos cómo funciona, porque conocemos al Creador y el Creador nos enseña cuáles son las reglas del juego y si jugamos de acuerdo a las reglas del juego, pues ganamos. Y si no conocemos las reglas del juego o si tenemos maestros que nos enseñan mentiras y que nos dicen cómo te sientes y lo que tú sientas eso es y tú qué piensas y tú, cuál es tu verdad, esas mentiras hacen daño. Y esa para mí es la gran ventaja, la gran diferencia de una escuela cristiana. Y poniendo aquí en la mesa algo que la maestra Diana Díaz nos acaba de comentar que me parece importantísimo. Ojo. Si tú traes a tu hijo a una escuela cristiana y esperas que la escuela cristiana te lo enderece, eso es mentira. Porque Dios en su palabra estableció que tú seas el papá, que tú seas la mamá y que son tus hijos. Y a ti te dice Dios, estas palabras estarán sobre tu corazón y se las enseñarás a tus hijos cuando andes por el camino y cuando te detengas, cuando te acuestes y cuando te levantes. A ti Dios te dice, estas palabras se las enseñarás a tus hijos. Nosotros te ayudamos como escuela, pero no es nuestro trabajo, es tu trabajo. Y estamos para servirte en tu misión de tú enseñar a tus hijos eternidad, pecado, cómo pedir perdón, de qué se trata la vida, qué nos hace felices, cómo nos comportamos, cómo respondemos al pecado del otro. Eso es tu trabajo. Y nosotros te vamos a ayudar. Pero no esperes que porque tu hijo va a una escuela cristiana te lo vamos a legalizar o te lo vamos a cristianizar o que ya va a ser salvo. Yo ya pago la colegiatura de la escuela cristiana, mi hijo va a ser salvo. Déjame que te reviente ahora sí esa burbuja y que te digan así no funciona. Tú tienes que amar a Dios, tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que orar por tus hijos. Y quiero despedirme con una anécdota de Brian Brodersen. Los que son de Calvary saben quién es el yerno de Chuck Smith. Él me contó. Nosotros muchos años estuvimos en el ministerio siendo pastores en Calvary Chapel en Costa Mesa y teníamos nuestros hijos y una hija particularmente fue muy difícil. Y cuando ella cumplió 18 años empezó a tomar muy malas decisiones.
Y avanzó el tiempo y cada vez tomaba peores decisiones. Y él lo cuenta abiertamente, no tiene ningún reparo en decir. Y cuando nuestra hija cayó por enésima vez en un anexo y nosotros vimos que no teníamos esperanza y que todo lo que habíamos hecho no estaba dando resultado, nosotros como papás empezamos a hacer lo que debimos de haber estado haciendo todo este tiempo. Empezamos a orar por ella. Y entonces Dios empezó a cambiar el corazón de su hija. Y gracias a Dios ella ya lleva limpia muchos años, creo que 14 años. Y es la lección que Él me dio a mí y yo te quiero platicar a ti. Si tú como papá y si tú como mamá empiezas a orar intencionalmente por el alma, por la vida, por las amistades, por el carácter, por la salvación de tu hijo, Dios escucha tus oraciones. Y nadie como tú puedes orar e interceder por tus hijos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que esto te sea de utilidad. Ayúdanos compartiendo este podcast o dejándonos algún comentario. Eso nos ayuda a que más personas puedan tener acceso a él. Esperamos que nos escuches o que nos veas la siguiente semana, en donde estaremos trayendo consejos, invitados, porciones de la Escritura para que tú no tengas mayor gozo que este. Oír que tus hijos andan en la verdad.